Buen día, profesora. Esta sería la presentación. Como puede observarse en el título, el tema elegido fue acerca del procesamiento de datos. Bien, pasando a la primera lámina. Las técnicas que yo utilizo para determinar la información que hay acá sería principalmente analizar el título y así determinar la idea principal. Luego de eso voy buscando en los párrafos cognados o palabras cuya traducción conozca y así ir entendiendo más o menos cuál es la idea secundaria o las palabras claves que me ayudan a determinar qué es lo que se refiere en el párrafo, ¿no? En este caso, por ejemplo, analizando el título, podemos observar las palabras type of data, que vendrían siendo como tipos de datos, entonces ya sé qué es lo que se va a tratar más o menos en esta lámina. Luego voy observando acá en los distintos párrafos, en los recuadros que hay. Por ejemplo, acá sería concept, entonces sé que viene siendo como concepto y puedo observar que hay palabras como colectar, organizar, analizar y transmitir información, entonces sé que esa es la idea más o menos del procesamiento de datos, ¿no? Luego de eso puedo observar por acá los tipos de datos nuevamente y resaltaría aquí la palabra MIME types. Ya sé que MIME significa como principal, entonces sería como principales tipos de datos, ¿no? Y vienen numerados entonces lo que hay en los siguientes recuadros. Acá podemos observar, por ejemplo, los de numéricos, los tipos numéricos, y veo que resalto palabras como, por ejemplo, integrales, que vendrían siendo como enteros o íntegros, los reales, que vendrían ya siendo parte del número, los números reales, los números que llevan decimales. Luego por acá lógicos booleanos, y resalto, por ejemplo, dos posibles valores, como vendría siendo acá, verdadero o falso, entonces ya sé más o menos qué es lo que se trata de eso. Luego en la parte de textos, puedo resaltar por acá, por ejemplo, hay varios tipos, el strip, que dice, usan palabras como represent text para representar texto, luego los de character, que puedo resaltar la palabra como símbolos, que entonces sé que es para representar símbolos como letras o números. Luego están los de string, que me dicen que son como grupos de caracteres. Bien, y ya sé más o menos entonces que de eso va tratando los diferentes tipos. Luego por acá, en la siguiente lámina, tenemos como unidades básicas de información, como podría traducirse más o menos basándose en los cognados. Luego tenemos por acá que dice BIP, es como unidad mínima de información. Luego los bytes, que por lo que podemos observar acá es como representan caracteres de 8 bits, más o menos es la idea que podría darse. Datum, que es como símbolos para representar diferentes variables, o sea, varios arreglos de byte, por ejemplo. Eh, Pasando a la siguiente, seguimos con las unidades básicas de información, en este caso, por ejemplo, los campos, que se usan para representar unidades más pequeñas de variables, los registros, que es como eh, varios campos que van relacionados, como se puede resaltar acá. Igualmente esto sigue escalando en los archivos, los files, que acá podemos resaltar que dice relación de registros, varios registros, igual en database, que dice relación de archivos, entonces serían varios archivos. Pasando a la siguiente, tenemos como data structures, que vendría siendo como por ejemplo por acá, podemos ver que hay dos static structures y dice más o menos que tienen un valor o un size definido. Luego tenemos las estructuras dinámicas o dynamic structures y podemos ver que acá se listan varios como por ejemplo los stacks, las queues o los linked lists. Pasando a la siguiente, vemos los diferentes tipos entonces de estas estructuras dinámicas. Vemos acá entonces que va a tratar acerca de los data stacks, como que son como pilas, bien, y podemos ver que dice los datos son agregados y removidos de forma inversa o en orden inverso. Entonces sabemos que el último es como, quiere decir el último que entra es el primero que sale. Luego de eso tenemos las data cubes, que son como colas. Aquí vendría siendo como el primero que entra es el primero que sale. Bien, como básicamente cómo funciona una cola, analizando más o menos lo que está resaltado acá. Luego tendríamos las linked lists, que vendría siendo como eh, hay un lazo que conecta un dato con el otro, más o menos es lo que se podría determinar acá en lo que está resaltado. Y por último, bueno, vendría siendo como sale acá las conclusiones. Y dice, como por ejemplo, se puede resaltar que el procesamiento de datos es algo esencial a día de hoy, ¿no?
Y bueno, eso sería todo, profesora. Muchas gracias y hasta luego.